volví, me había ido. No, los estaba como perdiendo hasta que los perdí. No sé qué pasó. Sí, sí. Te Se habías quedado trababa, se tildado de... destrababa, no sé. Por ahí fue mi internet, no lo sé, porque no toqué nada. Lo único que hice fue reabrir hasta que abrió. Bueno, Creo que lo último que llegamos a entonces hablar decía que, no sé de qué estaba hablando. Ah, sí, que de que la variabilidad afinidad, significativa. cuando uno habla de afinidad, y ahí me quedé trabado de vuelta. Ahí está. Cuando uno habla de afinidad molecular, está hablando de regiones de moléculas que tienen, que tienen una tendencia a reunirse. Entonces tengo una molécula, por ejemplo, que tiene por ahí una forma y esa forma está determinada obviamente por su composición, ¿no es cierto? Entonces la composición de una molécula le da una forma y esa forma hace que tenga tendencia a unirse a otra molécula que tiene una forma por ahí complementaria. Podría ser una forma de unirse. Por ejemplo, acá dos moléculas que se unen porque presentan una complementariedad de forma, que a su vez esa complementariedad de forma está dada por la constitución, ¿no es cierto? Es decir, no es que tienen esa forma por casualidad, sino que el naranjita tiene una forma porque está constituido por una serie por ahí de aminoácidos y es una proteína. O tiene una forma determinada porque tiene algunos aminoácidos, porque tiene una parte proteica y tiene otra parte lipídica y es una lipoproteína. Y el otro está constituido con una forma porque es una cadena de aminoácidos que era una proteína. Es decir, son moléculas que tienen una afinidad, tienen una tendencia a unirse por su forma. ¿Está bien? O puede ser que la tendencia a unirse más que por su forma sea por ahí por la exposición de algún tipo de aminoácido en particular o la carga de los aminoácidos. Entonces pueden ser dos estructuras que se unen o tengan tendencia a unirse no específicamente por la forma, pero sí específicamente porque una presenta una carga expuesta y otra, y entonces una presenta una carga positiva, otra presenta una carga negativa expuesta, y entonces dos moléculas tienden a unirse porque tienen cargas, a ver si aparece en algún momento. Esperen. Ahí está. Dos moléculas con una carga diferente, la de arriba negativa, la de abajo positiva, y entonces dos regiones de dos moléculas tienen tendencia a unirse por diferencia en sus cargas expuestas, o la combinación de la forma con las cargas, es decir, la constitución molecular es un factor que va a determinar la tendencia de esa molécula a unirse a otra molécula que a su vez también va a tener una tendencia a unirse a la primera por su constitución molecular. La conclusión es que la constitución molecular entonces va a determinar una afinidad. Ahora, en el caso de una inmunoglobulina, no se escapa esto. Es una molécula, en este caso proteica. Entonces, tiene regiones que tienen la posibilidad de unirse a otras moléculas. Y esa región que tiene la posibilidad, o una región que tiene posibilidad de unirse a otras moléculas, tiene también la posibilidad de ser variable. Es decir, que existe la posibilidad de variar la constitución de las cadenas de las inmunoglobulinas, de modo tal que hayan distintas inmunoglobulinas que reconozcan distintas moléculas. Es decir, que hay inmunoglobulinas que las inmunoglobulinas tienen regiones variables e hipervariables para que haya una gran diversidad de
moléculas reconocedoras o moléculas con afinidades distintas hacia otras moléculas. Entonces, inmunoglobulinas, tengo montones de inmunoglobulinas destinadas a reconocer montones de antígenos o montones de epitopes de antígenos. Entonces puedo tener una inmunoglobulina cuya cadena liviana tiene una región hipervariable destinada a reconocer una molécula de polvo o una molécula de, no sé, de lo que fuera. Y después tengo otra inmunoglobulina que tiene una región hipervariable capaz de reconocer, otro antígeno que esté pegado en la superficie del virus de ébola. Y así, es decir que tengo diferentes inmunoglobulinas en relación a que las inmunoglobulinas pueden tener regiones variables e hipervariables diferentes, capaces de tener afinidades por distintos tipos de moléculas, pero siempre de forma específica. Entonces, las regiones que tienen variación de las cadenas livianas son las que determinan la molécula que podrá reconocer cada anticuerpo en particular. ¿Está bien? O sea que hay anticuerpos para la molécula A, hay anticuerpos para la molécula B, hay anticuerpos para la molécula C, hay anticuerpos para Bien, cada cosa que es reconocida por un anticuerpo, le damos el nombre de antígeno. ¿Está bien? Cada cosa que es reconocida por un anticuerpo, le damos el nombre de antígeno. Por ende, el antígeno y las regiones de los antígenos reconocibles pueden ser cualquier cosa. Un antígeno puede ser cualquier cosa. Solo basta con que pueda ser reconocido por un anticuerpo para que yo pueda llamarle a una estructura antígeno. Y antígenos, por eso es que tenemos en la superficie de nuestras células. Nuestras células están plagadas de antígenos. De hecho, las moléculas de histocompatibilidad que habíamos mencionado el otro día se llaman antígenos de superficie o antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Nosotros le llamamos moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, pero en realidad se las describió inicialmente como antígenos. ¿Por qué? Porque eran capaces de generar respuesta inmunológica, es decir, eran capaces de ser reconocidos, por ejemplo, por anticuerpos. Bueno, entonces, también por células, pero después lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es un anticuerpo? Es una proteína constituida por 4 cadenas. 4 cadenas, 2 de las cuales son más pesadas, 2 más livianas. Las dos pesadas tienen poca variabilidad, en cambio las 2 livianas tienen regiones muy variables, o variables y muy variables, que les permiten unirse molecularmente a diferentes estructuras, pero de forma específica. Bueno, entonces existen inmunoglobulinas para distintos tipos de moléculas. Tanto es así que, por ejemplo, ahora fabricamos vacunas que consisten en suministrar antígenos con sus epitopes, o sea, con sus regiones inmunoactivas, por llamarle. Fabricamos vacunas que constituyen en suministrar antígenos para que nuestro cuerpo empiece a fabricar anticuerpos que reconozcan ese antígeno. ¿Está bien? Fabricamos vacunas para hacer eso, para que nuestro cuerpo reconozca epitopes. ¿Y qué significa reconocer epitopes? Significa que nuestro cuerpo aprende o destina una serie de células para que aprendan a reconocer esa sustancia como ajena, o una molécula como ajena. Ese proceso de entrenamiento que nosotros hacemos con una vacuna es un proceso que hacemos todos los días. De hecho, lo inducimos con una vacuna, pero nuestro cuerpo hace ese proceso todos los días.
De hecho, las personas, por ejemplo, que se infectan con el coronavirus, hacen ese proceso. ¿Qué proceso? El de fabricar anticuerpos. Es decir, fabrican proteínas destinadas a reconocer las moléculas, algunas moléculas del virus. ¿Está bien? O sea que nuestro cuerpo hace esa tarea habitualmente. ¿Está bien? Nos conviene que el cuerpo ya tenga, cuando toma contacto con las moléculas ajenas, que ya haya tenido contacto previo, que haya tenido un entrenamiento previo. ¿Por qué nos sirve? Porque la forma de responder es más rápida. Bueno, pero si no tenemos contacto previo, nuestro cuerpo igual trata de hacer una respuesta. Y de hecho lo hace, porque la gente que se curó del coronavirus y que se está curando del coronavirus, se cura porque termina generando anticuerpos contra el coronavirus, es decir, o una respuesta inmune específica contra el coronavirus. ¿Y cómo genera esa respuesta específica? Ahora vamos a ver, mediante un entrenamiento. Y ese entrenamiento incluye fabricar, como producto final, la fabricación de anticuerpos que en sus regiones hipervariables pueden reconocer partes moleculares de ese virus que ingresa a nuestro cuerpo. O sea que los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas que tienen regiones variables e hipervariables destinadas a reconocer en forma muy específica o altamente específica otras moléculas a las que llamamos antígenos. Y esos antígenos pueden ser cualquier molécula. Y lo que para un individuo es un antígeno, para otro puede no serlo. Pero aún así le llamamos antígeno. Y las cosas que suelen ser antigénicas para mucha población, le llamamos ya directamente antígeno. ¿Está bien? Las cosas que pueden ser antigénicas para mucha población. Pero aún así, podemos llamarle antígeno a cosas que son para uno capaces de generar una respuesta y para otros no. Y como puede ser cualquier molécula un antígeno, todas las moléculas o muchas moléculas que están en las superficies celulares pueden comportarse como antígenos. ¿Está bien? Y de hecho, el complejo mayor de histocompatibilidad, que son moléculas de reconocimiento, también pueden comportarse como antígenos. ¿Está bien? Bueno, entonces el anticuerpo. Anticuerpo como proteína, una proteína de 4 cadenas. Los anticuerpos no son uno solo, existen distintos tipos de anticuerpos. O inmunoglobulina, que sería lo mismo. Hay inmunoglobulinas, primero se las divide a las inmunoglobulinas de acuerdo a alguna característica en especial en 5 tipos básicos de inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas A, las inmunoglobulinas E, las inmunoglobulinas D, las inmunoglobulinas M y las inmunoglobulinas G. ¿Está bien? Son distintos tipos de inmunoglobulina en términos generales que tienen que ver con la forma en que las encontramos. Por ejemplo, la inmunoglobulina M, se dispone, bueno, lo hago de vuelta, no lo tengo acá, pero no importa, lo hago así. La inmunoglobulina M se dispone, por ejemplo, de esta forma. Cada una de las inmunoglobulinas se reúne para formar una molécula única, o sea, ahora vamos a ver, una molécula que se dice que es